ahí yo particularmente hago la distinción entre neurodivergencia, cuando estás bien ajustado, bien adaptado, te entiendes, te aceptas y demás, y trastorno de neurodesarrollo, cuando todavía estás trabajando estas diferencias que te generan conflictos y alteraciones en tu vida. Bueno, desde mi perspectiva, ¿no? En redes sociales está muy manoseado el tema, como lo que hemos hablado de los que ahora todos tienen un exnovio narcisista, ¿no? A lo mejor se pudiera abusar también del término, ya nomás porque se te olvidaron las llaves una vez en la casa, mucho autodiagnóstico, mucho diagnosticarte por TikTok. Supongamos que las personas sin TDAH tenemos un tanque de dopamina de este tamaño y las personas con TDAH tienen un tanque más pequeño. Una de las virtudes que la dopamina ayuda precisamente es la disciplina, el autoobligarnos. Mira, cualquier persona, si nos ponen a hacer algo que resulte monótono, aburrido, cansado, vamos a tardar mucho en hacerlo, nos vamos a resistir, lo vamos a dejar hasta el final, etcétera, etcétera. Pero al final de la historia, nosotros vamos a autoobligarnos a poder sacarlo adelante. Las personas con TDAH no tienen esa factibilidad, o sea, se les acaba así su tanque y se comienzan a distraer. Es por eso que muchos niños pueden permanecer 10, 15 minutos haciendo alguna tarea o alguna actividad y después se les consume. Este podcast es un espacio de conversación, reflexión y entretenimiento sobre situaciones y emociones con las que muchas personas pueden identificarse. Los temas abordados son de carácter general y no sustituyen terapia, diagnóstico ni atención profesional. Escucha, reflexiona y construye tu propio criterio. Pues amigos, ya estamos de vuelta en esta emisión más de su podcast de A Todos Nos Pasa. Gracias por seguirnos, por mandarnos sus comentarios, por estar con nosotros muy al pendiente de nuestros temas en redes sociales y en las diferentes plataformas. Joás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto de estar aquí. Ahora sí estás feliz, ¿verdad? Por el tema de hoy. Ahora sí estás como... Me voy a llevar una consulta gratis, pues. Qué novedad la tuya. Bueno, amigos, pues estamos ya listos para iniciar nuestro programa con este tema de las neurodivergencias. Bueno, pues estamos muy emocionados con este tema. Creo que hemos hablado de muchas cosas y nos hace falta hablar de esta área que son las neurodivergencias y cómo vamos a ir viendo a lo largo del programa cómo afectan, ¿no? las relaciones y todo eso. Y pues queremos presentar a nuestro invitado de lujo, Edgar López. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Un placer por la invitación. Neuropsicólogo. Así es. ¿Cuánto tiempo tienes ejerciendo? Pues como neuropsicólogo desde el 2015 que empecé la maestría en Guadalajara hasta este momento. Okay. Principalmente es mi labor principal, ¿no? Tal cual. Ese es muy, bueno, a mí, no sé ustedes que son psicólogos, ¿no? Pero a mí se me hace como muy, o sea, se me hace como divertido, no sé, como un reto, ¿no? Toda esta parte de la neurodivergencia. De la neurodivergencia. La psicología en general es algo que es muy atractivo, ¿no? Pero sí, hablar específicamente de la neurodivergencia creo que es algo que hoy está muy manoseado, pero que no se asienta realmente qué es, ¿no? Pienso yo, ¿no? Claro que sí. Y bueno, pues para no perdernos más, Edgar, platícanos, ¿qué debemos entender por neurodivergencia? ¿A qué nos referimos? Ok. Actualmente el término de neurodivergencia se comenzó a utilizar más comúnmente para hacer alusión a lo que representaría desde el enfoque más médico los trastornos de neurodesarrollo. Estos prácticamente son lo que conocemos como trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de hiperactividad, principalmente, que son los más comunes, y cualquier otro que signifique un desarrollo fuera de lo esperado cerebralmente hablando, ¿no? Sin embargo, el término neurodivergencia surge más que nada como un movimiento social político de aceptación desde la psicología positiva, que trataba de dejar hacia atrás el modelo patógeno o patologista de la psicología clínica, para hablar más acerca de la diversidad que existen en los desarrollos cerebrales de las personas, ¿no? Particularmente yo sí hago una distinción muy clara, y es que para mí una neurodivergencia, todos somos neurodivergentes, nuestros cerebros son distintos, pueden desarrollar, aunque tengan similitudes y sigan los mismos patrones de desarrollo, pueden llegar a ser diferentes. Una neurodivergencia se permanece en esa área de, de diversidad, mientras que un trastorno de neurodesarrollo ocurre cuando estas características comienzan a afectar de forma significativa la calidad de vida de las personas
sus planes, sus proyectos y demás. Entonces, ahí yo particularmente hago la distinción entre neurodivergencia, cuando estás bien ajustado, bien adaptado, te entiendes, te aceptas y demás, y trastorno de neurodesarrollo, cuando todavía estás trabajando estas diferencias que te generan conflictos y alteraciones en tu vida. O sea, por ejemplo, ahorita antes pues hicimos una búsqueda rápida y lo que la gente va a encontrar así rápido en Google, por ejemplo, menciona el autismo, el TEA, menciona el TDA. TDAH, ajá. La de dificultad específica del aprendizaje como la dislexia, discalculia y dispraxia. Pero también menciona otras cosas como el síndrome, y ahí es donde teníamos una conversación, el síndrome de Tourette, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, y el trastorno bipolar. Los menciona como neurodivergencias. Bueno, es que en realidad de esos tres, particularmente hablando, Tourette, el trastorno obsesivo compulsivo, el bipolar no tanto, pero esos dos particularmente están muy relacionados con lo que sería el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Un niño con TDAH tiene una alta probabilidad de un alto riesgo de desarrollar precisamente trastorno de Tourette o de trastorno obsesivo compulsivo, y también el trastorno límite de la personalidad. Y porque el TDAH particularmente está relacionada con la dificultad en autocontrol, entonces suele ser de hecho un diagnóstico, parte del diagnóstico, sobre todo para estos trastornos, si hubo o no hubo TDAH en la infancia. Y ese es un tema interesante porque en realidad todo está muy mezclado. Claro. De hecho, por ejemplo, el 60% de las personas que tienen trastorno del espectro autista pueden desarrollar rasgos o el cuadro comórbido, o sea, adicional, de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces también, y las personas que tienen TDAH pueden desarrollar depresión, ansiedad, también rasgos de trastorno del espectro autista y trastornos del aprendizaje como la dislexia, la disgrafia, la discalculia que mencionaste, u otros trastornos hacia la adultez. Entonces, es muy complejo. Realmente es rara la vez que un cuadro venga solo con una sola, así tal cual, una sola cosa. Realmente, por lo general, son demasiados variables, factores y demás que están alrededor que se mezclan en el concepto. Ok. Y creo que hoy en día está, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? En redes sociales está muy manoseado el tema, como lo que hemos hablado de los que ahora todos tienen un exnovio narcisista, ¿no? Y siento que en esta parte a lo mejor se pudiera abusar también del término, ya nomás porque se te olvidaron las llaves una vez en la casa, ya empiezas con ideas. Yo es lo que logro como observar en redes sociales, mucho autodiagnóstico, mucho diagnosticarte por TikTok y de que ya eres autista porque viste 3 videos en TikTok, ¿no? Pues yo creo que más que nada pudieras a lo mejor ayudarnos a separar o a entender que hay como que mitos y lo que son mito contra realidad. Por ejemplo, pensar que si tengo muchos olvidos pudiera tener TDA, cuando pues realmente sabemos que es mucho más amplio, ¿no? Y mucho más profundo diagnosticar a alguien con este tipo de trastorno. Pero ¿hay algo que nos pudieras decir respecto a mitos y realidades de las neurodivergencias? Muchísimo. Lo primero es, por ejemplo, vamos a hablar que hay diferentes mitos dependiendo de la edad de las personas, ¿no? Okay. Por ejemplo, en la población infantil, una de las perspectivas, creo yo, más equivocadas que existen es, le hace falta, el clásico, le hace falta echarle más ganas nada más. O sea, se tiene que esforzar más, ¿no? Sobre todo en las cuestiones escolares, hablando del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y es que no funciona así. Para que entendamos, vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de mitos del TDAH, que me fascina a mí el TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad. El TDAH se debe a una disfunción, sobre todo dopaminérgica, que la dopamina es un neurotransmisor que está en el cerebro, principalmente en los lóbulos prefrontales, que nos ayuda a la autorregulación, ¿no? No autorregulo mis pensamientos, me distraigo con facilidad, no autorregulo mi conducta, siempre me tengo que mover, no autorregulo mis emociones y tengo picos emocionales, ¿va? Entonces, supongamos que las personas sin TDAH tenemos un tanque de dopamina de este tamaño y las personas con TDAH tienen un tanque más pequeño. Una de las virtudes que la dopamina ayuda precisamente es la disciplina, el autoobligarnos. Mira, cualquier persona, si nos ponen a hacer algo que resulte monótono, aburrido, cansado, vamos a tardar mucho en hacerlo, nos vamos a resistir, lo vamos a dejar hasta el final, etcétera, etcétera. Pero al final de la historia,
nosotros vamos a autoobligarnos a poder sacarlo adelante. Las personas con TDAH no tienen esa facilidad, o sea, se les acaba así su tanque y se comienzan a distraer. Es por eso que muchos niños pueden permanecer 10, 15 minutos haciendo alguna tarea o alguna actividad y después se les consume. Pero no necesitan ese empuje extra cuando están haciendo cosas que les resultan particularmente interesantes y divertidas. Y eso también nos pasa a cualquiera. Si estamos haciendo algo que nos gusta mucho, lo vamos a hacer rápido, muy bien, con mucho gusto y muchísimo tiempo. Igual. Entonces, muchas veces piensan, ¿por qué eres inteligente para los videojuegos, pero no para la escuela? Entonces, porque precisamente esa parte del cerebro que les ayuda a poder regular su conducta y mantenerse concentrados en cosas que no les resultan interesantes y llamativos, no funciona igual que para ellos que para los demás. Otro de los mitos es creer que puedes, al tener un trastorno de neurodesarrollo, y no solamente TDAH, autismo y demás, inmediatamente eres una persona que tiene una discapacidad intelectual o un retraso mental de algún tipo. No es cierto. No es cierto. Hay demasiada gente que tiene buenas capacidades intelectuales, incluidos con el TDAH. La mitad de mi consulta en diagnóstico son adultos que llegaron a esta etapa de su vida sin ser diagnosticados porque muchos tienen una alta capacidad intelectual que les funcionó como un mecanismo protector o amortiguador de los síntomas y pudieron pasar primaria, secundaria y hasta universidad sin tener muchos problemas escolares. Pero muchos de ellos tronaron en la pandemia cuando tuvieron que hacer clases en línea. Ahí todas sus capacidades y sus recursos se fueron a la tostada, o sea, no pudieron, no fue suficiente. Entonces, puede ser muy listo en algo y no poder utilizar no la inteligencia, sino recursos de atención y concentración en esas cosas para los demás. Eso, por ejemplo, en el TDAH. Una de las otras cosas es, por ejemplo, unos errores que siempre estoy corrigiendo constantemente, es que existen dos tipos de TDAH nada más. El TDA, que le dicen el déficit de atención, y el TDAH, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Esto desde hace 30 años está incorrecto. O sea, clínicamente hablando y en la comunidad de médica y científica es TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, con 3 variantes, predominantemente inatento, predominantemente impulsivo y el combinado. 3 gravedades, leve, moderado y severo, haciendo que haya 9 variantes del mismo trastorno. ¿Sí? Eso es lo que lo vuelve sumamente complejo. Ahora, algo que mencionaba, estamos manejado. Yo creo que sí hay muchos signos de adultos con TDAH, en algún grado al menos leves. Y es el punto, que muchas pensamos en el TDAH particularmente y pensamos en el cuadro más severo, en el cuadro más problemático, el que es imposible manejar, cuando también están los más leves. Y es solo con el TDAH. Con el autismo hay muchos otros mitos que también se tienen que ir quitando. Por ejemplo, esta cuestión de que todos los autistas como que fueran iguales. Y no es así, pues, o sea, hay mucha manifestación, mucha variedad en lo mismo. Por ejemplo, esto que mencionaba, la discapacidad intelectual, no todos la presentan, ¿no? De hecho, a mí me parece que en el autismo todavía el espectro, por eso se llama es así, mucho es muy más amplio. Y realmente no creo que haya 2 autistas iguales, no, para no empezar. Y bueno, Edgar, platícanos entonces un poco más acerca de este tema del espectro. Decíamos que no, pues difícilmente 2 personas diagnosticadas con autismo van a ser iguales, creo que no lo hay. Hay una infinidad, un amplio abanico pues de posibilidades. ¿Cómo podemos nosotros entender, primeramente entender qué es el autismo? Ok, es válido, por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, incluso yo mismo a veces de forma inconsciente les digo, es que tiene autismo. Okay. Pues es que el término como tal, se utiliza el trastorno del espectro autista para hacer referencia a la variación, pero la mayoría de las personas que viven con esta condición, por decir una manera, se identifican a sí mismos como autistas y no tienen problemas con el concepto, ¿no? El asunto está en que sí se trata de mudar al concepto de trastorno, más que nada porque ese sí más recientemente, desde 2014, antes del 2014, la identidad era o Asperger o autismo. Sí, el autismo de Kanner, que fue el primer autor que habló sobre el tema, y el Asperger de John Asperger, ¿no? Entonces, eran esas dos. El problema radica en que el trastorno del espectro autista, incluso todavía hoy, tengo un conflicto con esto, con el famosísimo DSM-5, que es el manual de diagnósticos para estos trastornos mentales, establecen 2 criterios especiales para poder definirlo. Y uno es dificultades en la comunicación social y presencia de trastornos repetitivos restringidos. Para mí, 2 no son suficientes, son en realidad 4.
4 características, y por eso cuadra más incluso con esta idea del espectro. Alteraciones a nivel social, alteraciones a nivel comunicativo, alteraciones a nivel conductual y alteraciones a nivel sensorial. Comunicativo, conductual, sensorial y social. Creo que los haber dicho bien. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos cuadros en particular pueden tener diferentes manifestaciones que van desde el no funcional al muy funcional. Por ejemplo, he escuchado gente que dice no puede tener autismo porque no camina de puntitas. O no puede tener autismo porque sí te puede sostener una conversación. Los autistas son aquellos que están en una esquina, balanceándose, palmeando y que no hablan con nadie. Esos son los autistas. No, los autistas tienen estas 4 características en diferentes niveles. Por ejemplo, una persona puede ser un niño de edad temprana, nada de social, o puede ser que no entienda las pautas sociales. Por ejemplo, ser demasiado cariñoso, estar sobre las personas. En el área de comunicación, no hablar nada, a no entender chistes, bromas y juegos. En el área sensorial, el rechazar todas las texturas y sonidos fuertes, o al contrario, tener fijaciones que les guste mucho la sensación del agua, ¿sí? En el área conductual, desde los patrones repetidos restringidos hasta tener rutinas demasiado rígidas y difícilmente cambiarse. Y dentro, un abanico de posibilidades. Entonces, cada niño o cada persona puede tener, si pusiéramos del 0 al 10, en cada una de ellas, una puede tener 9 de afectación en social, 8 o 6 de afectación en comunicativo, 3 en sensorial y así. Y otro puede estar al revés, y otro puede estar diferente. Pero sí. Tiene que ser necesariamente que tenga las 4 afectaciones o puede tener 1, 2, ¿cuál es el criterio para decir? No se ha definido eso, al menos claramente. Sí tiene que haber comunicación, y es lo que hace el DSM, junta lenguaje y socialización en uno, y sensorial y conductual en otro. Al dividirlo, porque yo he visto casos de niños que son muy sociables, pero no te hablan nada. Entonces, ahí en el DSM los juntan, y sí siento que es importante de hacerlos distintos. O sea, no te hablan nada, ¿te refieres a que tienen dificultad? No es una dificultad verbal, es una dificultad en la comunicación a nivel cerebral. Okay. Y eso es el tema de otro podcast, hacer una distinción entre lenguaje y habla. Okay. Son cosas diferentes, ¿va? Pero bueno, el punto está en que desde mi experiencia clínica, haciendo esto por tantos años, he llegado a la conclusión, y no hay una investigación científica. Un día voy a escribir un libro que se va a titular El autismo desde la experiencia clínica. No todos los niños tienen, por ejemplo, sensorial. La afectación sensorial casi no la presenta. Y hay algunos que sí libran algunas otras áreas. Si de 3 áreas están presentes los signos autistas, es muy probable que sea autismo. Ahora, y aquí viene otro conflicto muchísimo más grande, y es que el autismo va cambiando con el paso del tiempo. Entonces, los síntomas del trastorno espectro autista pueden comenzar a los 18 meses, y el cerebro se desarrolla de 0 a los 6 años, casi en su 85% de probabilidad. Entonces, el cuadro que presenta un niño de 2 o 3 años va a cambiar mucho para cuando llegue a los 6 años, en algunos casos. Hace poco hubo una investigación, que clasificaron el autismo en 4 categorías dependiendo de su evolución y los componentes genéticos. La evolución que dices es una evolución natural dada principalmente por la genética. No es porque el niño haya ido a terapia y entonces mejoró en cierta área. Yo le explico esto como a los papás de la siguiente manera. Hay que pensar que el cerebro de los niños es un motor. La genética va a determinar, es como la gasolina, va a determinar qué tan rápido va a avanzar y qué tan lejos va a avanzar. Las terapias es como pavimentar el camino. Es decir, guías el carro y lo haces más sencillo. Claro. Pero muchas veces vamos a tener 2 cuadros con características similares en las mismas tipo de terapias, y uno va a mejorar mucho y el otro no. No hay una forma de explicar que la terapia sea la clave para la mejora. No, facilita y encausa la mejora, pero la mejora ya está predispuesta en la mayoría de los casos por la pura genética. De hecho, no podemos ir más allá de la genética. Como terapeutas lo sabemos, ¿no? O sea, la genética nos marca los límites tanto inferior como superior de lo que puede llegar a alcanzar algún y por eso van cambiando tanto con el paso del tiempo, ¿sí? Por eso cuando tienes un diagnóstico de 3 años, hay niños que se van a quedar ahí, hay niños que van a avanzar, hay niños que he escuchado casos de niños que no hablaban nada en los 3 años
y de repente comienzan a hablar todo lo que no hablaron a los 6 años, de la nada. ¿Sí me explico? Y hay casos de niños que pierden el lenguaje, que estaban hablando y de repente lo dejan de ahí de frente por fases, por situaciones. ¿Y ahí qué sucede? Porque lo esperado sería que avanzara en algún grado o ¿qué pasa ahí? No hay sabemos, respuesta no hay científica. respuesta. No hay una respuesta. El cerebro es curioso, pero casi siempre está avanzando, eso es un hecho, pero me ha tocado. Por ejemplo, en los primeros síntomas del trastorno del espectro autista comienzan casi siempre el 1 año y medio. Es por eso que mucha gente los asocia con las vacunas, porque en esos periodos todavía está en proceso de vacunación el niño y tiene un desarrollo normotípico, habla, dice mamá, papá, lo que tú quieras, y de repente a los 18 meses deja de hablar. Y pasa como 1 año, 2 años y comienzan a hablar otra vez. A los 4 o 5 años comienzan a hablar otra vez. Y como si nada hubiera pasado. Entonces, el autismo es increíblemente misterioso. No sabemos demasiadas cosas. Cuando, por ejemplo, me preguntan, ¿por qué pasa el autismo? ¿Qué lo provoca? Cuando yo pueda responder esa pregunta, me voy a ganar un premio Nobel. Fíjate que precisamente anda y lo platicaba con Francis, que se dice que incluso los alimentos muy procesados son una causa o un factor para que se intensifiquen ciertos temas en niños autistas o que les genere ciertas dificultades cognitivas, no sé específicamente, pero ¿qué tanta relación real puede haber entre los alimentos? El casi 90% de los niños con trastorno espectro autista tienen enfermedad celíaca, por ejemplo. Y en el desarrollo fetal, el tubo neural, que es el que se va a transformar en el cerebro, es el que también se transforma en los intestinos. El 95% de la serotonina, que es un neurotransmisor que ayuda a la regulación del estado del ánimo, se genera en los intestinos. La alimentación es muy importante. Una de las cosas que se recomienda frecuentemente para el manejo del trastorno del espectro autista es una buena alimentación, también incluso para el TDAH y para cualquier persona. Ahora, esto no los enferma. A ver, define buena alimentación. Por lo general es evitar alimentos altamente procesados o con mucho azúcar, ¿sí? Pero en general no es lo que provoca. Volvemos a que el cerebro acentúa, ¿no? Puede empeorar, puede mejorar. Pero no causan autismo. No pueden causar autismo. Lo que quiero llegar. O sea, tampoco todos los que tengan la enfermedad celíaca significa que son autistas. Exactamente, o sea, nuestra mente casi siempre funciona como A causa B, A lleva a B, o sea, esto causa efecto para acá. Pero la psicología humana, las neurociencias y todo es A, B, C, D, F, G, H, I, J, K causan algo. Y todas en diferente porcentaje, en diferente valencia y dependiendo del caso. Miren, siendo sincero, más que la alimentación, lo que puede empeorar significativamente tanto el trastorno del espectro autista como el trastorno de diferenciación y hiperactividad es la crianza. Ahí está lo que decías. La crianza. Señor Cinturón hace efecto ahí o ¿a qué nos referimos? Yo les digo esto mucho a los papás, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Me explico? O sea, no le puedes pedir a un niño algo que en su naturaleza le es difícil pedírselo al igual que los demás, pero tampoco puedes dejarlo en la mediocridad, porque nunca va a avanzar. Cada caso tiene su propio ritmo de mejora y como psicólogos y padres tenemos que entender cuál es el ritmo de mejora de cada uno de ellos para ajustar nuestras exigencias a algo que sí puedan dar. Porque de lo contrario, lo único que vas a generar es frustración y trauma emocional. Uno de los problemas de los adultos con TDAH que llegan a la consulta es esta idea, yo no soy suficiente. Okay. Voy a hacer una pequeña anécdota, ojalá me alcance el tiempo para esto, porque es una anécdota que quiero enfatizar. Yo tuve un grupo de adultos con TDAH que nos juntábamos y precisamente está hablando de esto de la cuestión de la crianza familiar y cómo afecta, ¿no? En todas esas cuestiones. El muchacho había vivido toda su vida con este diagnóstico y de las mamás era de las personas que se resistían a la medicación. Hablar de medicación también es otro tema muy largo, pero vamos a partir de ahí. Cuando el muchacho por fin ya en secundaria, la mamá aceptó por fin darle medicamento para el TDAH, el muchacho empezó a sentir que el mundo se había abierto de una manera totalmente nueva y todas aquellas cosas que lo limitaban y que no podían hacer, ahorita la estaba pudiendo hacer con mayor facilidad y se sentía más competente.
hasta que una noche escuchó a su mamá en la otra habitación llorar, preocupada por el tipo de futuro y vida que iba a tener su hijo, o sea, porque le empezó el medicamento, como que le costó mucho a la mamá emocionalmente llevar y procesar esa parte. Entonces, niño, en ese momento, un joven adolescente de la secundaria, al escuchar a mamá llorar y preocupada por el tema, al día siguiente decidió tomarse 5 pastillas en lugar de una de las que se estaba tomando. Lo bueno es que nomás le generó sangrado en la nariz y todo. Pero lo que voy es que precisamente si algo puede empeorar mucho estos cuadros es cómo los papás llevan o cómo lo enfrentan y qué es lo que les reflejan a sus hijos, porque ese es el conflicto que tienen. En el TDAH nunca soy suficiente. Por ejemplo, también en el autismo, un papá que me decía, es que se la pasa jugando videojuegos. Una vez se lo quité porque quería que saliera a jugar con sus amigos. Le digo, pues si no quiere salir a jugar, ¿por qué lo quiere? Porque es un niño y debería salir a jugar. Él es feliz a su manera, pues. Déjalo ser feliz a su manera. Porque luego se genera esa idea del adulto con trastorno del espectro autista. Tengo que ser sociable, tengo que ir a una fiesta para poder disfrutarlo, porque si no soy sociable, porque si no me divierto como se supone que debería ser, porque se supone que es lo que es una persona feliz, entonces hay algo terriblemente mal en mí. Y comienzan a generar cuadros de ansiedad, depresión y cosas similares. Y cuando llegan al diagnóstico en adultos, no es porque sospechen de un trastorno del neurodesarrollo, es porque han trabajado durante mucho tiempo ansiedad y depresión sin recibir una mejoría significativa. Y es cuando se comienza a sospechar de que tienen un trastorno neurodesarrollo. Eso es lo que le mencionan que enmascaran. Sí, hacen el masking. Y la verdad es que el masking es este proceso donde fingen o tratan de aprender a ser funcionales. Pero ellos sienten que están mintiendo, pues, ¿no? Claro. Sí, porque no están siendo ellos, no están siendo aceptados. Ellos sienten que no están siendo aceptados, ¿no? Luego pasa algo que yo he observado mucho también en la consulta, que los padres a veces tienden a tomarse muy personal las conductas de los hijos. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, si el niño que está jugando en el videojuego, a veces piensan que es porque es un flojo o que es porque quieren hacerlo enojar, o que es, o sea, se lo toma muy, muy, muy personal y empiezan las etiquetas, ¿no? Cuando no tienes diagnóstico, pues con más razón. Y cuando tienes, o todavía y cuando siguen. tienes, de todas maneras, ¿no? Es que este niño lo hace porque ya sabe que así me enojo. Este niño es muy flojo, este niño es muy desatento, es muy lo que sea. Y eso también cómo causa daño, ¿no? Cuando claro. no se entiende la condición. Es un conflicto muy grande que los padres, por lo general, uno de los dos lo acepta mejor, casi siempre la mamá. El papá es el que por lo general se resiste, o a veces al revés. Muchos papás han venido a mi consulta donde venían muy reacios a aceptar el diagnóstico, pero pues yo procuro explicar con mucho detalle y todo, y ya se van más tranquilos, ¿no? Sí. El prejuicio, ¿no? También. Pues de una u otra manera creo yo que es un proceso defensivo. Los padres quieren que sus hijos estén bien. Claro. Es algo que sale, o sea, cuando una de mis responsabilidades, porque trabajo en el Consejo Municipal de la Discapacidad, es emitir certificados de discapacidad. Y cuando les pregunto a los papás, bueno, dime qué dificultades tiene su hijo para saber cómo está su discapacidad. Me dicen todo lo bueno. O sea, y ya está haciendo esto, está haciendo lo otro. O sea, oye, pues vienes por un certificado de discapacidad, dime qué no puede hacer. Oye, pero es que porque si no, no te lo voy a dar. Como papás, nadie estamos preparados para que nos digan, oye, tu hijo es diferente y tu hijo de alguna manera lo sientes en desventaja respecto a los demás. Y eso es muy fuerte. Al final es que para mí ya como psicólogo, no tanto como no psicólogo, es... el sufrimiento ocurre cuando la expectativa choca con la realidad. Así es. Y si tú no alcanzas a aceptar a tu hijo tal y como es, para poder ayudarle a crecer, presionarlo a ser alguien que no es de forma natural, es un camino que solamente lo va a seguir lastimando. Por eso les decía, ni tanto que queme santo, ni tampoco que no alumbre. Hay que aceptar sus limitaciones y hacerlo crecer a la mejora. No obligarlo a ser alguien que no es, ¿no? Claro. Entonces, ¿y cómo andamos con el tema de los diagnósticos tardíos? Que es otro asunto. Mira, ya viviste toda la vida así y ahora... Yo soy pésimo vendiendo mis diagnósticos a adultos porque le digo, tienes 35 años, ¿para qué quieres saber que lo tienes o no? Pues, ¿no? Entonces, si aún así lo quieren hacer, bueno, te va a ayudar a reconciliar ciertas partes de ti. Muchos pacientes como que les abre los ojos
los primeros 2 meses, pero después como no hacen cambios en sus conductas porque tienen que seguir con algún tipo de terapia o algo para poder confrontar esto, pues muchos vuelven a sentirse como se sentían antes. Yo agradezco mucho que las redes sociales estén hablando más acerca de estos temas porque muchos pacientes están comenzando a ir a buscar atenderse. Entonces, yo sí creo que la neurodiversidad no es porque de moda, no es como de que todo el mundo, más bien es que no la entendemos como este abanico de tantas posibilidades que afectan a diferentes niveles y en diferentes situaciones. Entonces, sí hay gente que puede ser olvidadiza solo por ser olvidadiza, pero algo les voy a decir, nadie se va a ir muy pocos van a ir a pagar un diagnóstico de un profesional como yo, que está en torno de los 4,000 a los 6,000 pesos aquí en Hermosillo y 15,000 o 12,000 pesos en otras localidades como Ciudad de México, nomás por capricho. Para saber. Muchos de esos pacientes que llegan en el diagnóstico es porque precisamente han ido a terapia psicológica, ansiedad y depresión y no les ha funcionado, pues entonces se agotan sus posibilidades y esto es lo último que tienen. Cuando vienen a buscarme a mí porque tienen curiosidad, les digo, mira, van a hacer 7 citas del proceso de evaluación y cuesta 5,000 pesos. ¿Lo quieres hacer? Ay, se les quita la curiosidad. Ya no agendan citas. Aquellos que realmente sienten que su calidad de vida está siendo afectada por condiciones que son similares a las de, ¿cómo se llama?, a una neurodivergencia, son aquellos que realmente van a atreverse a hacer el diagnóstico como tal. ¿Sí? Por eso, al menos a mí en mi experiencia clínica, llegan pacientes que efectivamente tienen rasgos y muy poquitas veces, en 10 años he hecho diagnósticos de que no es, como 4 veces nada más. De todos los casos que he tenido, 4 veces he dicho, tú no tienes ningún trastorno neurodesarrollo, solamente como 4 o 5 veces, desde el 2015 hasta ahorita, pues, ¿no? Entonces, por eso, los que son curiosos, ellos mismos, pues, no lo ven. Precisamente por eso cuando me llama un adulto, le digo, ya tienes 35 años, ya tienes 40 años, ¿para qué lo quieres saber? O sea, ¿qué quieres? Si quieres 7 citas y pagar 5,000 pesos conmigo, ¿para qué? Y quienes realmente sí sienten que su calidad de vida está siendo afectada, lo van a hacer. Y así pues ya empezamos el proceso, ¿no? Que es un proceso muy complejo. No es un proceso que se hace, quiero hablar un poquito del proceso diagnóstico, porque no es un proceso que se pueda hacer con una sola, al menos yo no siento que se deba hacer con un solo cuestionario. Porque si estamos hablando de la diversidad que existe en las neurodivergencias y dentro de ellas, o sea, que el TDAH y el autismo sean tan diversos, un solo test no te puede dar que decir que tienes o no tienes. A lo mejor te va a decir tienes riesgo de déficit de atención y hiperactividad o de autismo, pero no te va a poder especificar el subtipo, la comorbilidad y si hay otras cosas alrededor que también están afectando a la situación. Entonces, para mí, tú puedes ir a hacer un cuestionario en línea si quieres, pero solamente te da si tienes sospechas de, y no va a poder ser lo suficientemente preciso y amplio para poder describir cómo es tu cuadro particular de esta condición en tu vida. Claro, y definitivamente el diagnóstico tiene que ser por un profesional. Por más sospechas que tengas, tiene que ser alguien... 3 videos de TikTok no lo hago. No. No, y verás cómo me molestan cuando los veo. Tocas en la llaga más profunda de... Pero, luego una modita de que 4 subtipos del TDAH, del volcánico y el anillo de fuego. Y cuando yo lo vi dije, ¿qué es eso? No puede ser. Los signos zodiacales y el Casi. Ahorita hablabas cuando ya la persona le está afectando en su día a día, ¿no? Por ejemplo, hablando de trabajo, hablando de pareja, una persona que pues a lo mejor no se ha diagnosticado, ¿cómo le puede llegar a afectar en temas de pareja, por ejemplo? En temas de pareja es muy complejo, ¿no? Yo creo que laboralmente, pues, por ejemplo, una persona con TDAH tiene dificultades para organizar su día a día y siempre siente que nunca puede sacar su máximo potencial. Siempre siente que puede hacerlo mejor, pero no puede hacerlo al mismo tiempo, ¿sí? Que mentalmente tiene los recursos. Entonces eso le genera frustración, se desorganiza. Eso también le genera la habilidad emocional. La mayoría de las personas con TDAH batallan un montón para tener jefes. O sea, no se ajustan con un empleador. Sí, muchos. Y cambian constantemente de empleo, por ejemplo. Porque siempre es culpa de alguien más que no le vaya en su trabajo. Entonces tiene que ser otro trabajo y otro trabajo. Tiene esas dificultades. En pareja tiene muchas dificultades por su reactividad emocional. No, ojo, esto que dice, es que les olvida las veces importantes. No, el principal problema de una relación con una persona con TDAH es su imposibilidad emocional. Eso es lo más común. ¿Cómo? La persona con TDAH suele ser muy reactivo emocionalmente y cuando se frustra, se molesta, tiene picos muy altos de ira, de frustración, grita, se molesta y
al día siguiente están sumamente deprimidos, avergonzados por lo que hicieron. Fíjate, acabas de tocar un tema que a lo mejor daría para solo un programa, porque ¿cómo diferenciar? Si tú tienes una pareja que tiene esta condición y tiene estas reacciones y de pronto tú dices, ay no, es que es violento. Y es incluso, que, o sea, yo he tema de la escuchado violencia que hay el test igual de TikTok que dicen, ¿eres narcisista o eres autista? Otro tema. Bueno. Estábamos hablando un poquito de las relaciones de pareja y laborales. Estábamos hablando un poquito del TDAH. Ahora quisiera hablar un poco más acerca del autismo y las dificultades. La persona con trastorno del espectro autista, pues sobre todo en la adultez, no es tanto el autismo como tal solito, sino lo que viene acompañado en la mayoría de los casos, que es la ansiedad y la depresión. Sobre todo en mujeres. En mujeres que es muy subdiagnosticado el trastorno porque no presentan cuadros tan severos como los hombres. Son las mismas características en hombres y mujeres, pero en mujeres solemos normalizarlas más. Cuando eras niña, o sea, una niña que no sea muy sociable, es una niña tímida, y está bien que sea una niña tímida, recatada y obediente, ¿no? Entonces, pero un niño tiene que salir y jugar y todo eso, ¿no? En mujeres, por lo general, se desarrolla mucha ansiedad y depresión y mucha dificultad para poder sentirse cómodas con ellas mismas. Entonces, cuando están en una relación de pareja, no se hallan a veces con su pareja, sienten que los quieren y demás, pero al mismo tiempo se sienten muchas veces con sensaciones de vacíos. Los hombres con esta condición son muy poco expresivos emocionalmente muchas veces. No la mayoría, porque hay que recordar que bueno, no en todos los casos, no me he dicho, porque hay que recordar que como puede haber diferentes niveles en cada una de las áreas de trastorno espectro autista, puede haber autistas bastante sociables dentro de lo que cabe, ¿no? Okay. Lo que sí es que si de repente su comunicación no es la mejor, no pueden expresar totalmente cómo se sienten, lo que sienten. Y a veces lo que yo he visto en relaciones de pareja es que la falta de comprensión del otro, del neurotípico, por decirlo así, no le permite entender por qué cosas tan sencillas le molesta tanto a una persona. Por ejemplo, si la persona con el trastorno, con el autismo, está muy de rutinas y de patrones muy restrictivos, como si no está acomodado como debería estar acomodado, como le genera estrés y demás, ¿no? Es complejo, como el autismo en particular es muy variado, puede tener diferentes afectaciones. Laboralmente, en donde sí se nota más es en el trabajo en equipo. Batallan mucho para trabajar en equipo. Ahora, todo depende del trabajo y la pareja. Particularmente en el trastorno del espectro autista, Dios los hace y ellos se juntan. Por lo general, muchas personas con trastorno del espectro autista terminan juntándose con personas que también tienen una neurodivergencia. ¿Por qué? Porque se llevan muy bien entre ellos. La verdad, o sea, se llevan muy bien entre ellos. Hasta solitos se identifican. Sí, o sea, tú ves una persona con autismo y se va a juntar con personas con autismo. Sus amigos van a ser, aquí con todo mi corazón, los frikiotakus, que yo soy frikiotaku, me encanta el anime, jugar videojuegos. La mayoría tienen autismo en algún grado y se llevan muy bien entre ellos y se hacen parejas entre ellos y se casan entre ellos y tienen hijos entre ellos y se mantienen, ¿no? Pero no solo eso, o sea, hay también autismo. Y por ejemplo, ahí en los hijos se perpetúa es muy genético la carga, entonces sí es muy hereditaria, ¿no? Sí. Entonces, y se normaliza, pues yo era así de pequeño, pues es normal que mi hijo también sea así y no se diagnostica, pues no, también por lo mismo. Pero sí, muchas, por ejemplo, cuando yo hago un diagnóstico de autismo en la edad primaria, yo les digo, secundaria la va a sufrir mucho. Ahí va, no, porque la secundaria las dinámicas sociales son demasiado complejas y difíciles y muchos todavía permanecen con intereses infantiles, mientras que los chicos de secundaria están pensando en alcohol, fumar y otras cosas. Estos muchachos todavía les siguen gustando cosas que se ven todavía de muy pequeños, pues entonces batallan mucho y es cuando comienzan a sentirse inadecuados socialmente. Para la preparatoria y sobre todo para la universidad, por lo general en la universidad ya se encuentran en su nicho. La mayoría de los autistas se van a las ingenierías o a algunas ciencias por acá y ahí se encuentran entre ellos y se empiezan a llevar súper bien. Sí, yo les digo que aguante vara de aquí a la universidad y vas a ver que va a salir adelante, ¿no? Pero muchos se quedan con esas cargas emocionales todavía de no sentirse adaptados completamente. Una caricaturización del espectro autismo es Sheldon Cooper, ¿no? Sí, y mira, no está tan mal caracterizado. Realmente sí es un
puedes encontrar una persona con esas características. De hecho, está acentuado para la comedia, pero no es así como que exageradamente irreal. Perdona a mi papá por lo que voy a decir, pero yo le digo a mi papá que él es Sheldon Cooper. O sea, él era un adolescente que, pues sí tenía amigos y salía, pero él tenía un pizarrón del tamaño de la pared y se ponía a hacer ecuaciones matemáticas a sus 15, 16 años. Y pues ahí platicando algunas cosas de familia, así, nos dice una vez, ay, mijitos, es que eso les viene de parte mía. Otras herencias y los dos lo conocen a mi papá. Pues básicamente, o sea, sí hay mucha caricaturización, pero es que, ¿cómo decirlo? No está mal. Por ejemplo, tenemos a este personaje de The Good Doctor, por ejemplo, sí, que también refleja un autismo, por ejemplo. Sheldon Cooper, si yo lo diagnostiqué que sería un grado 1, por ejemplo, con mayor dificultad a nivel, ¿cómo se llama? Conductual. Porque él es muy estructurado en las rutinas, ¿no? O sea, los días de la semana y todo eso. Él es más énfasis, porque socialmente no tiene tantos problemas, poquitos, pero no tanto. Comunicativamente nomás no entiende a nivel pragmático del lenguaje, pero sí te puede tener una conversación, ¿sí? Sensorialmente sí es un poquito más, pero conductualmente él es dominantemente conductual. Ahora, por el otro lado del personaje del Murphy, del Dr. Murphy, del The Good Doctor, él es un autista grado 2, y con más dificultad en la comunicación. Por la forma en la que habla, se dan cuenta que es muy concreto, con una prosodia típica, una melodía diferente para hablar, etcétera, etcétera. Y él es un grado 2 porque no es tan funcional, pero sí todavía se mantiene acá. Luego tenemos el que te imaginas, que es el grado 3, que es el que no habla, que está aislado, etcétera, etcétera. Y los podemos encontrar en muchas áreas del entretenimiento de una u otra manera caracterizados, a lo mejor acentuados para cuestiones cómicas o dramáticas, pero tampoco son exageradamente fuera de la realidad. Muy bien estudiados, yo creo. No son exageradamente. O sea, sí en fondo sí hay, por ejemplo, esas características. Por ejemplo, uno de los que yo siento que también en el Big Bang Theory, que también tiene autismo, es el Rush. Pero él está todavía más funcional que el Sheldon. Ajá, claro. Porque presenta muchas conductas muy típicas también del autismo. Pero sí, de hecho, ese es un ejemplo de un grupo sí, y ese es el punto, pues, neurodivergente, Dios los hace y ellos se juntan. Eso la verdad es que sí es muy común. Las personas con neurodivergencia se llevan muy bien entre ellos, a excepción de los TDAH. Los TDAH juntos suelen contener muchos conflictos, pero luego se pelean, luego se aman, luego se pelean, luego se aman. La peor relación que puedas tener es una mujer con TDAH y un muchacho con TDAH. Es la relación más disfuncional que puedes tener, porque cortan, se ponen, cortan, se ponen, cortan, se ponen, cortan, se ponen. Así se la llevan. Genera una codependencia muy enfermiza esa relación. Cuando son dos, hombre con TDAH y mujer con TDAH. No, imagínate llevado eso al matrimonio, se divorcian y se vuelven a... se casan con otra y luego se vuelven a regresar y luego se vuelven a casar con la... Sí, así en mi experiencia es lo que veo mucho cuando hablamos de relaciones entre TDAHs, ¿no? Cuando eso pasa. Cuando uno la tiene el otro, la relación puede funcionar un poquito de manera más sana. Necesitan mucho, no quiero diciendo que no puedan tener una relación de pareja, necesitan mucho trabajo para que hacerla funcionar. Si soy pareja, si soy neurotípica o neurotípico y mi pareja es TDAH, por ejemplo, ¿qué es lo que más recomendarías tú atender, no perder de vista? Manden terapia de pareja y terapia individual. La verdad es que cada condición es diferente y los contextos en los que están son demasiado diferentes. Lo que sí podemos entender es que, al igual que como les decía con los papás, no todo está en un acto deliberado personal de provocacional. ¿Sí? Pero yo creo que ese principio aplica incluso aunque no tuvieras una neurodiversidad, porque en las relaciones de pareja, tengas o no tengas una neurodiversidad, tú tienes demasiadas expectativas de tu pareja, y si no cumples esa expectativa, te lo tomas personal. Exacto. Aunque no tengas una neurodiversidad, eso pasa, pues. Sí, es cierto. Las emociones es parte de las... La única diferencia es que sobre todo en las divergencias, es más notorio, pues, es más intenso, claro. Pues. Pero en esencia es el mismo problema. Es el mismo problema. Y yo quisiera que mi pareja fuera una manera diferente a la que es. Y tiene que ser una manera para que yo sea feliz, pues, ¿no? Entonces... Todos cargamos con algo, seas neurodivergente o no, todos cargamos con problemas, heridas emocionales, traumas de la infancia, etcétera, etcétera, demasiadas cosas. Y una de las cosas que yo hago en mi breve periodo que di terapia de pareja, que la dejé de dar porque la verdad es muy cansada y muy agotadora. A ella le encantan las terapias de pareja. Me fascina, el video mole. Sí,
Yo la dejé, luego hablamos de eso porque es un tema, pero en lo que yo sí decía es esto de que, esta expectativa constante de no, la otra persona no existe para sanarte a ti, pues. Porque es lo que las personas quieren. Por ejemplo, una persona con trastorno del espectro autista y TDAH suele ser muy obsesivo en eso de yo no me siento bien porque tengo todas esas heridas emocionales a causa de neurodivergencia. Si yo me juntase con una persona, ella me va a sacar adelante, ella me va a sanar, ella y la carga, esta persona, mujer o hombre, que le estás cargando todo, también está cargando ella con sus cosas. Entonces, aprender a diferenciar lo que es mío de lo que es tuyo y seguir adelante en la relación con o sin neurodivergencias es una parte muy importante en la relación de pareja. Lo que sí es que hay que entender que particularmente, y esa es la gran ventaja, que si hay un diagnóstico de TDAH, autismo o cualquier otra condición similar a, es más sencillo, porque sí ahí existe mucha descripción de las limitaciones más usuales y más comunes que presentan estas personas. O sea, cuando leo un diagnóstico a un niño, a un papá, le digo, mira, todos tenemos problemas. La ventaja es que tu hijo tiene un diagnóstico que está bastante bien estudiado y ya tiene un proceso por cual trabajarse. Claro. Quienes no tengamos diagnóstico, tenemos que ir a ciegas tratando de descubrir qué es lo que me está generando dificultades en mi vida. Claro. He escuchado también que, por ejemplo, en las relaciones de pareja que están relacionados con autismo, con TDA, el tema de la falta de empatía, que por eso lo confunden o lo comparan con el narcisista. Pero para mí no tienen, o sea, no hay margen de comparación. No, la falta de empatía es, no, para empezar, la falta de empatía no tiene ni que ver con el autismo ni con el TDAH. Okay. Vale. Porque fíjate, lo he escuchado muchísimo hablar de que específicamente los autistas. No, eso es un mito. Okay. La falta de empatía tiene que ver con el trastorno antisocial de la personalidad. Ese es otro tema. Ese es otro tema. No es que las personas con autismo no puedan ser empáticas, sino que les es difícil leer, pero una vez que les explicas cómo se sienten, o sea, cómo te sientes tú, la otra persona puede entender tu posición. No es como que no entiendo por qué, si existe un interés genuino, las personas pueden aprender a comunicarse en la empatía. El problema es que muchas veces pensamos que la persona tiene que ser empática conmigo sin yo poder expresar qué me molestó, por qué me molestó y qué tiene que cambiar. Tú tienes que adivinar por qué esto me molestó. Claro. Y si no lo adivinas, eres falto de empatía. O a veces confundir el hecho de que la persona es desatento, está desenfocado, está disperso, como decimos. Claro. Y lo confundes con falta de empatía, cuando en realidad simplemente ni cuenta se dio, ¿no? Entonces, híjole, este tema da para muchísimo. Edgar, te agradecemos mucho que nos hayas compartido desde tu experiencia y se nota que es tu tema y te apasiona. Te apasiona eso. Y es muy padre escucharte. Sí, es muy padre escucharte y yo creo que va a ser muy útil para todos aquellos que nos siguen y puedan compartir e identificarse o no con ciertas cosas. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Espero que no sea la última vez. ¿Cómo te podemos contactar si alguien quiere? Me pueden encontrar en redes como neuropsicólogo Edgar López. De hecho, si pones así neuropsicólogos en Hermosillo, voy a salir casi. Voy a estar en el primer lugar, te los puedo asegurar, ahí voy a estar. Ok, muy bien. En Google le puedes preguntar al ChatGPT, recomiéndame neuropsicólogos, porque 3 pacientes me han llegado porque le preguntaron al ChatGPT y salí yo. Pongan mi nombre, Francis del Real, psicóloga y perito, a ver qué les sale, a ver de qué recomienda, de terapia de pareja, por supuesto. Joás, muchas gracias. Muchas gracias, Francis, muchas gracias, Edgar. Pues recuerden nuestras redes sociales, como a todos nos pasan en todas partes, Facebook, Instagram, Twitter no tenemos porque ya no existen, pero pero TikTok, ahí andamos en todas las redes sociales, en YouTube, si quieren pues ver el programa completo, ¿no? Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de este su programa para seguir hablando de esas cosas que a todos nos pasan.